¿qué es la fe? Dice que hasta los sacerdotes se convertían a la fe. Entonces, fíjese que en el tema del hijo pródigo dije que habían dos casas, dos hermanos que tienen que reconciliarse. La fe de Abraham persigue la unión de las dos casas. El mensaje dice que se multiplicaba el número de discípulos. Discípulo no es una persona que anda caminando detrás de un líder, no. Un discípulo es una persona que se conecta a la Torah, inmediatamente se conecta a la Escritura, ya es un discípulo, pero del Señor. Eso es lo que dice aquí. Y dice que esa era la gente que se convertía. No eran gente que se hacían miembro de tal o cual institución religiosa. No era eso. Ellos no salían de ahí pensando que tenían que asistir a un lugar, que tenían que repartir tratado, que tenían que predicar Cristo te ama. Ellos no salían pensando eso. A ellos se les estaba estableciendo un pensamiento de gobierno, un pensamiento gubernamental. Ellos sabían que predicar ese mensaje que estaban acabando de recibir era incluso exponer la vida. Aceptar a Cristo en ese tiempo era hacer un pacto con la muerte. Acepta a Cristo y este es un hombre muerto. Porque por esa fe, por esa creencia, lo perseguían y lo mataban. Así que hoy cualquiera levanta la mano y dice, te acepto Cristo como Salvador. Pero antes nadie hacía eso. El que lo hacía era un verdadero creyente. Porque sabía que lo iban a matar por eso y estaba dispuesto a morir por su fe. Hoy todo es tan fácil, tan insípido, tan sensual, que muchas veces parecen conversiones no reales, no genuinas, solamente una frase confesada, pero no hay nada interno que demuestre y que dé los frutos de la Escritura. Así que bien, entonces, ¿qué es la fe? La palabra fe en hebreo es emuná. Fe en hebreo es emuná. Emuná significa fidelidad a la Torah. Fidelidad a la Escritura, fidelidad a los mandamientos, fidelidad a Moisés y a los profetas. Es decir, que si un creyente en Cristo dice que tiene fe, que es un hombre o una mujer de fe, para que pueda ser una persona de fe, tienes que estar conectado a la Escritura, porque aquí dice que fe es emuná, y emuná es fidelidad a la Torah, a los mandamientos, a la Escritura. Va más allá que creer o tener la confianza en algo. Así que bien, Jeremías 7:28 dice, le dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes obedecían a la fe porque no estaban en la fe. El mensaje de la palabra Torah crecía y los discípulos talmidim se multiplicaban. Entonces, ¿qué es fe? Emuná, creer en la Torah, creer en la Escritura. Vamos al término 15, que es impiedad. ¿Qué es impiedad? La palabra impío. ¿Qué es un impío? Para Dios, ¿qué es un impío? La palabra impiedad o maldad viene siendo prácticamente lo mismo. Fíjese, ser un impío es ser un hombre malo, es prácticamente lo mismo. Vamos a ver cómo lo definió el Señor en Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos, ¿sabe usted qué es hacer la voluntad del Padre? Guardar la Torah, obedecer la Torah, conectarse a los mandamientos. Eso es hacer la voluntad de Dios, dicho sea de paso. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo, sino aquel que hace la voluntad, el que guarda el mandamiento de mi Padre. Luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Hay aquí algo clave que es lo que provoca que el Señor deseche. Este grupo de personas que hacían milagros, que levantaban grandes ofrendas en sus iglesias, que levantaban ofrendas de pacto, ofrenda de primicia, ofrenda de cualquier tipo de ofrenda que levantaran,
y movían masas y fundaban iglesias y hacían milagros y levantaban muertos. Todos estos milagreros. Muchos de ellos, cuando tengan que presentarse delante del Señor, el Señor les va a decir, no te conozco. La palabra conocer es ginosco y tiene que ver con intimidad, pero la palabra maldad es la palabra anomos. ¿Sabe qué significa anomos? Significa vivir al margen de la ley, sin ley. ¿Y qué es la ley? La Torá, las instrucciones, el mandamiento, la luz, la vida, el camino. Entonces, aquí dice el Señor que se le van a presentar personas que son malos, hacedor de maldad, una persona que vivió desconectado de la Torá, desconectado de la ley. Un hacedor de maldad es una persona que no tiene la Torá, que no tiene los mandamientos como su regla de fe y de conducta, sino que en sus prédicas o en su mente, en su pensamiento, dice que la ley, que los profetas, que el mandamiento ya no sirve, que Cristo lo abolió, que eso ya existió. Y una de las preguntas más cumbre es, si estos milagreros, si estos hombres que manejaban este nivel de poder no estaban conectados con el verdadero Dios, ¿de dónde sacaban ese poder para hacer los milagros? Bueno, esa pregunta va a tener su franca respuesta en un tema próximo que les vamos a regalar. ¿De dónde sacan ellos ese poder? ¿Por qué manejan ese nivel de poder en los últimos días? Y ahí vamos a ver, pero quiero que sepa que la palabra maldad significa anomos, vivir fuera de la ley, al margen de la ley, sin mandamiento. Anomos, sin ley, sin corrección, sin algo que corrija tu vida. Oseas capítulo 4, 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque te olvidaste del mandamiento o de la ley, yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Aquí está hablando del mismo tipo de individuo que abandonan la Torá, que rechazan la ley. Dice, así como tú me rechazas a mí, yo rechazaré tu ministerio y rechazaré a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y lo que hoy disfruta como honra y bendición, mañana será tu ruina y será tu afrenta. Así lo dice Oseas capítulo 4 al 6. Entonces llegamos al término número 16, no sin antes recapitular qué significa impío o impiedad. Un impío o alguien que hace maldad es un anomos, una persona que vive sin ley, sin las instrucciones de Dios, sin la Torá. Y llegamos al término número 16, que es piedra de tropiezo. Quizás todos hemos escuchado eso. No, hermano, usted es una piedra de tropiezo. No, el hermanito me sirvió de piedra de tropiezo. Pero, ¿qué es una piedra de tropiezo? Malaquías 2, 7 al 8 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos, mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Es decir, que hay personas que cuando escuchan este mensaje, el espíritu se les despierta y ellos tratan de conectarse con este mensaje porque sienten que hay una verdad y una realidad, pero hay personas a su alrededor, hermanitos, hermanitas, pastor, líderes, que cuando esta persona les comunica lo que acaban de oír, estos líderes con su sabiduría humana tratan de ofuscar, tratan de que la persona no avance, tratan de decirle a la persona que eso es mentira, que eso no es verdad, que eso es una falsa doctrina. Y esta persona que una vez experimentó un despertar y casi que se conecta con el mensaje, casi que logra encontrarse directamente con el Eterno, estos líderes, por mantener su status quo, por mantener su liderazgo, por mantener su doctrina, por mantener su dogma, por evitar que estas personas se le vayan de los templos, entonces lo manipulan con palabras sacadas de contexto para decir que eso no es verdad, entonces se convierten en piedra de tropiezo.
Entonces, ¿qué es una piedra de tropiezo? Según Malaquías, aquellos líderes que hacen que los más pequeñitos, que no conocen muy bien la escritura, no alcancen la revelación de la verdad que es la Torá. Esos son piedras de tropiezo, líderes que no le permiten a sus miembros conocer o experimentar otras cosas diferentes a lo que ellos les enseñan. Incluso unos tienen el abuso de prohibir que escuchen a otras personas o que vayan a otras congregaciones. Eso son piedras de tropiezo. Mateo 13, 41, 42 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Aquí está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Dice: a los que sirven de tropiezo, el Señor enviará sus ángeles para recogerlo. Y a los que hacen iniquidad, la palabra iniquidad es la misma palabra anomos, vivir sin ley, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los que dicen que son creyentes verdaderos, que dicen que son reyes y sacerdotes, ¿qué es lo que tienen que enseñar? La Torá. Porque una persona que diga ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, rey o sacerdote, según lo que estamos estudiando, su mensaje debe ser la Torá. Reconectar a los creyentes con la Torá, con la verdad, con la vida, con la luz, con la escritura, lo único que les garantiza la vida eterna, que es el único mensaje que el Señor le regaló a la humanidad, que se viene predicando desde Adán y que se termina de predicar con Cristo en el Apocalipsis. Ese fue el mensaje de los apóstoles, ese fue el mensaje de Cristo, ese fue el mensaje de Juan el Bautista, fue el mensaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, fue el mensaje de los profetas, ese fue el mensaje de los reyes, ese fue el mensaje de los sacerdotes. Un solo mensaje que el diablo con su astucia desvió y hoy nos tiene predicando otras cosas ajenas a la verdad. Por eso mi llamado es: retorna a tus raíces, retorna al lugar de donde nunca debiste salir. Por eso, aquellos que sirven de tropiezo, aquellos que oyen este mensaje y dicen que esto es una falsa, usted está siendo una piedra de tropiezo que está impidiendo que todas las personas que usted maneja, que usted pastorea, que usted lidera, alcancen la verdad y la iluminación del verdadero eterno, el dueño de todas las cosas, el único Padre de toda la creación, el suyo y el mío. No seamos piedra de tropiezo. Dejemos que nuestra gente sea libre de experimentar y de ir donde quiera, y no seamos piedra de tropiezo, porque si no, nuestra familia sufrirá también las consecuencias. Ahora, la palabra pecado, vamos al término 17. ¿Qué significa pecado? ¿Qué significa la palabra pecado? Ya vimos lo que significa impío, maldad. Es la misma palabra para iniquidad. Iniquidad es anomos, alguien que vive al margen de la ley, que no tiene instrucción, que no tiene reglas, que no tiene nada por cumplir, que vive al garete, al antojo de su vida. Ese es un anomos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué significa pecado. Pero eso se lo digo en este próximo bloque.